Bueno, gracias al Señor Jesucristo. Estamos dando gracias al Señor que nos permite estar reunidos representando todo Chile. Estamos representados aquí todo el país. Agradecido a Dios por cada uno de ustedes, que nuestro Señor los tenía predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo para la gloria de su nombre, para manifestar su gloria, como dijo Jesús, cuando habló de aquel ciego, dijo que le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que pasara por esta experiencia de nacer ciego? Digo, ni sus padres ni este. Eso fue para que la obra de Dios se manifieste, para que se manifieste el poder de Dios. Son cosas así que pasan en la vida de los creyentes y pasan por pruebas, pasan por luchas, y es Dios para manifestar su gloria. Como ustedes ven en el capítulo 8, creo que es, del libro de Deuteronomio, donde el Señor le dijo al pueblo de Israel que los pasó por hambre, los pasó por sed, los pasó por todo eso para probar lo que había en el corazón de cada uno de ellos y para saber quiénes eran los que habían de creer. Pero no los dejó perecer. Los pasó por hambre y no había, y mandó pan del cielo. Probó que él podía mandar pan de las nubes del cielo, y era un pan que los alimentaba completo. Tenía el alimento completo. Y también cuando se empezaron a criticar que ya solamente comiendo ese pan que le llegaba todos los días, como decían algunos de los incrédulos, este pan fastidioso. No era fastidioso, era una bendición. Recibir pan del cielo, pan de las nubes, eso, en un desierto es una bendición, ¿no? Pero el grupo incrédulo que siempre había decían que era un pan fastidioso y Dios no podía mandar más nada. Dijo Moisés: mañana van a comer tanta carne que les va a salir por las narices. Y ellos dijeron: ¿y podrá Dios en medio de este desierto proveernos carne? Y dice, Dios se molestó más por la incredulidad de ellos. Debieron de haber dicho: bueno, Dios lo dijo, así va a ser, mañana vamos a comer carne por demás. Pero se pusieron a dudar y Dios se molestó con ellos a causa de la incredulidad. Y al día siguiente mandó Dios una nube de codorniz que venía volando y se entró al desierto. Ya las codornices cayeron ahí porque no podían seguir volando más. Y ahí tomaron carne que era tan tremendo, como hacían muchos días que no comían carne. Comieron tanto que después les salía por la nariz. Tal como el Señor se lo dijo. Claro, los creyentes lo comieron con agradecimiento, con moderación, pero los demás lo comieron exageradamente, aprovechando porque ya esto no vuelve más. Pero para Dios siempre podía volver, porque ¿qué puede ser imposible para Dios? Pero la Biblia dice que los hizo pasar por todo eso, era para mostrar su gloria, para mostrar su grandeza, para mostrar su protección. Les protegía de día como una nube, como aire acondicionado, y les protegía de noche, se convertían en luz en la noche, como una columna de fuego que los calentaba y los guiaba. ¿No es el mismo Dios tuyo hoy? Dios es uno solo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
Así que el estar usted aquí es un milagro andante. Estar usted acá es un milagro del Señor. Lo que tenemos que hacer es bendecirlo, agradecerle y adorarlo. Usted está acá, quizás usted dice que pasó por pruebas, por necesidades, pero eso fue Dios para bendecirlo, para probarle que Él es Dios. Bueno, leemos una escritura y no voy a ser muy largo acá con usted, porque esto tiene mucho, estas escrituras tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros. En un capítulo súper conocido de nosotros, que es el capítulo 1 del libro de San Juan, que nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se dan ustedes cuenta que todas las cosas por Él fueron hechas? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada existe que no haya sido hecho por el Verbo. Que Dios sea glorificado. Pueden sentarse, mis hermanos. Tenemos que entender que Dios es uno. Como dijo el Señor, creo que la Escritura nos dice, allá cuando nos hablan de Deuteronomio, que oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Usted nunca debe de permitir que esa enseñanza dada por Dios salga de su mente, salga de su corazón, salga de su vida, porque eso fue lo que Dios estableció. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Jehová es uno solo y es el Espíritu del Señor. Como dijo Jesús, que Dios es Espíritu. Y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. No hay más que un solo Dios, verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Cuando ustedes ven acá que nos habla de el Verbo ya sabemos por palabras reveladas por los profetas, que es la primera expresión de Dios. Cuando ese gran Espíritu se expresó por primera vez, esa primera expresión divina, que se llama el Verbo, que se llama el ángel del pacto, también se llama el Hijo único. Dios, el Hijo unigénito. Unigénito quiere decir uno nada más, que fue una expresión única. Y era Dios. ¿Ves que el mismo Verbo que se llamaba el ángel del pacto, que se llama el ángel de Jehová, que se llama el Hijo unigénito de Dios,
que se llama el Espíritu Santo, es el mismo. Es una expresión del Dios único. Ustedes no ven a Jesús cuando les dice a los discípulos que los enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no ves cómo dice él: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Ve? ¿A quién tenemos que pedir? Al Padre. Lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero es a quien tú tienes que pedir, porque es el único Dios verdadero, que se expresó de esa manera para poder traer esa creación y poder manifestarse entre los seres humanos, pero era el mismo Dios expresado en teofanía, los nombres que tiene allí: el ángel del pacto, el ángel de Jehová, la teofanía de Dios, el Hijo unigénito de Dios. ¿No es cuando Jesús dijo: este es mi Hijo, este en quien tengo complacencia? Ese es el Dios de los cielos hablando en su primera expresión que él tuvo. Y a través de esa expresión hizo todo. Por eso ustedes lo ven en toda la Biblia, lo ven así, porque en el libro de Hebreos también dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por dónde les habló? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que él hizo el universo a través de esa expresión que él llamó su Hijo. ¿Ven? Y Jesús mismo se llamó el Hijo de Dios. Jesús mismo se llamó porque cuando ellos le dijeron, es que tú te haces Dios. Y él dijo: bueno, si la misma Biblia dice que él llamó dioses a aquellos a quien viene la palabra, llamó dioses a los profetas. El profeta era como un Dios aquí en la tierra. Moisés le dijo: tú eres Dios para Faraón, y tú eres Dios para Aarón también. Y era Dios. Y él le dijo: no llama a Dios, no dice el que son dioses aquellos a quien viene la palabra. Y ahora, porque yo digo que soy hijo de Dios, me quieren apedrear. Y esta era lo que ellos veían cuando él se llamaba Hijo de Dios. Pues era la expresión única de Dios, a través de la cual viene esa creación. Por eso él es llamado el Hijo único, el unigénito de Dios. Hay partes donde la Biblia lo llama el unigénito. Entonces, en este último tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que esos días que ya estaba hablando, viniendo Jesús, ya eran los días postreros. Al principio no lo entendíamos, pero después ya el profeta, más que todo el profeta de la edad de la piedra angular, nos explicó que los postreros días son los 3 días finales de la semana. El primer día de los 3 finales fue cuando apareció Jesús. Después ven ustedes el segundo día y ahora estamos en el tercer día, que es el último día para Dios. Un día para Dios. ¿Vienen siendo cuánto? 1000 años. Entonces, por eso ya en estos 3000 años finales, el primero de esos últimos días, por eso es que la Biblia dice que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Sí, que se manifestó por profeta antiguamente.
Pero después finalmente se manifestó por su Hijo único y era el mismo Dios. No hay más que ese único Dios. No se confundan de que hay dos dioses, ni tres dioses, eso es un paganismo. Crean que Dios es uno, como Dios le dijo al pueblo de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el único. Manifestado a través de esas diferentes manifestaciones, pero es el mismo Dios. Único, a quien tenemos que adorar, reconocer, bendecir. Y si recibimos al que, como dice Jesús, el que recibe al que yo envíe, me está recibiendo a mí. Y automáticamente está recibiendo al que me envió, que es el Padre. Porque el Padre mayor es que yo, dijo Jesús. ¿No ve que la expresión de la divinidad es única, completa, total? Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Es decir, que Dios resplandeció, se manifestó, se reveló por Jesucristo, como dijo el hermano Branham. Cristo, ese mensaje, ¿cómo es que se llama? Ese mensaje que él habla de Cristo es la revelación de Dios. Cristo el misterio de Dios revelado. Cristo el misterio de Dios revelado. Ahí lo tienen. Era Dios revelado en Cristo, pero Dios no es más que uno solo. Pero se reveló en Jesucristo. Y ahí el hermano Branham habla que es la revelación más grande de Dios en la persona de Cristo. Esa es la revelación más grande que Dios ha traído a la tierra. Cuando se expresó en Cristo, expresó su salvación, expresó su misericordia, expresó su perdón, expresó su poder sanador, expresó su poder proveedor, como el pastor que todo lo provee. Todo eso lo expresó en esa persona. Por eso es el gran mensaje del hermano Branham, que es uno de los mensajes más largos que ha predicado el hermano Branham y más completo. Cristo es el misterio de Dios revelado. Léalo con cuidado porque es un mensaje que cada palabra que está allí tiene una revelación. En ese mensaje, cada palabra que da ahí el hermano Branham es una revelación de Cristo en Dios, pero es un mensaje que tiene muchísimas cosas. Cristo es el misterio de Dios revelado. Revelándose a la raza humana, no ha hecho otra revelación mayor que la revelación en la persona de Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria. ¿Ve? Y es la imagen misma de su sustancia. Por eso fue que él le dijo a Felipe, cuando le dijo, bueno, Señor, ¿y por qué tú tanto que nos hablas del Padre? ¿Por qué no nos muestras al Padre? Y nosotros entonces creeremos. Pero Felipe, ¿y cuánto tiempo hace que ya estoy con ustedes y no has visto al Padre? Sí. Entonces, ¿quién era Jesucristo entonces? El Padre revelado o revelándose a sí mismo a la humanidad. Tanto tiempo que hay que estoy con vosotros y todavía no has visto al Padre. ¿Cómo es que tú me dices eso? Muéstranos al Padre. O sea, mira para acá, mírame a mí, mira la revelación, mira la obra, mira el programa, mira a Dios actuando en mí. Eso Él le dijo. Eso es la gloria del Señor. Y
dice acá, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que en toda la Biblia ustedes pueden ver pues cómo está expresado de una manera tan extraordinaria ese personaje que es Dios mismo, pero revelado, manifestado aquí en la tierra. Y para revelarse y manifestarse, pues tuvo que venir a través de carne humana. Es decir, la bendición más grande que tiene la raza humana es que Dios mismo se haya hecho carne. Como dice Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne humana, entonces Él participó de lo mismo para a través de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era el que tenía el imperio de la muerte? ¿Quién era el que tenía? ¿Quién fue el que introdujo la muerte en la raza humana? ¿No ves? Fue Satanás, porque él introdujo el pecado y la paga del pecado, él sabía que el fruto del pecado era muerte. Entonces él a través de la muerte, como léetelo allí en el capítulo 2, versos 14 y 15 del libro de Hebreos, que a través de la muerte tenía subyugado, esclavizado por temor, por miedo a la muerte. Entonces la gente que le tiene miedo a la muerte vive subyugado, esclavizado, pero si usted sabe que la muerte es nada, Pablo dijo que para mí más bien el morir es ganancia. Como dijo el hermano Branham en aquel mensaje, muerte, cuando tú llegues con tu guadaña, con esa guadaña, con ese gancho que es como un gancho, ¿no? Cuando tú llegues con esa guadaña aquí, ¿tú crees que me vas a asustar? No, más bien te voy a decir, vienes para ayudarme a llegar a la presencia del Señor. Entonces, no me va a asustar porque ya Él sabe que la muerte es un enemigo derrotado, vencido. Como dice ahí, por medio de la muerte lo derrotó, ¿verdad? Dice Hebreos 2:14. Sí. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y eso es lo que somos nosotros. Somos hijos de Abraham por la fe en Cristo, capítulo 3 del libro de Gálatas, que nos dice que por la fe en Cristo somos entonces hijos de Abraham, hijos de Cristo, hijos de Dios por la fe, en la fe de Abraham, y también herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Ahora ven ustedes que a través de la muerte entró para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Así que sí había en la Biblia profecía de que alguien podía matar a la muerte. ¿No está en la Biblia? ¿En qué libro están? Hay uno ahí en Oseas cuando dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Bueno, él lo tiene, léetelo ahí. 13:14 de Oseas. Le fue dicho, muerte, yo te voy a matar. Así que no te preocupes que yo tengo cómo eliminarte a ti. Entonces la muerte va a tener su muerte. Va a ser eliminado, como dice. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión
será escondida de mi vista. ¿Se da cuenta? Muerte, yo te voy a dar muerte y te voy a destruir. Entonces nos dice que Jesús probó la muerte y entró justamente por el camino de la muerte para llegarle ¿a dónde? Al infierno. ¿Y qué hizo en el infierno? Le quitó la llave de la muerte y del Hades, o sea, del infierno. Le quitó la llave. Entró por ese camino para derrotarlo. Y cuando resucitó le dijo, yo soy el Todopoderoso. Amén. No tengan temor. Yo soy el que tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y le dijo en otra parte, yo soy el que cierro, no hay quien abra. Soy el que abro y no hay quien cierre. Entonces, Él es el que puede aún abrir los sepulcros y levantar de los sepulcros a todos los que han creído en Él. Porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, no importa que esté muerto. Aunque esté muerto, vivirá. Porque ya la vida está en el corazón de la persona, porque ya Cristo está allí. Y cuando usted es sembrado aquí en la tierra, ya es sembrado con esa semilla de vida. Por lo tanto, si a usted le toca ser sembrado aquí en la tierra, resucitará. Porque ya esa semilla está allí. Ya usted recibió la vida y Cristo es vida. Cuando esa semilla, la semilla se puede podrir, se puede corromper, pero cuando nazca ese germen que está dentro de la semilla, quizás se abra, se rompa, se destruya, pero hay un germen allí que se llama Cristo, que se llama vida, que resucitará con vida. Y entonces nacerá una planta parecida a la planta que es el trigo de Dios, que es Cristo. El grano de trigo que es sembrado a tierra muere para que pueda nacer la planta de trigo y dar mucho trigo. Entonces, vean ustedes cómo ese gran misterio de Dios, el gran misterio de Dios y de Cristo, es esa expresión de Cristo, y tener en mente siempre que Dios no es más que uno solo, como dice acá también Colosenses 1:15, que dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios no es más que uno, pero Cristo es esa imagen que se expresa porque Él vino para glorificar a Dios, para engrandecer a Dios, para manifestar a Dios, para revelar a Dios, para que Dios sea conocido por la gente. El primogénito de toda creación, o sea, el primero, el principio, el origen de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:15, 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, miren ustedes, y las que hay en la tierra. No hay nada creado que no haya sido creado por Él, ¿ves? Las cosas visibles y también las que no se ven, las invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él, para Dios. ¿Ve? Esa es la manera. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El primero que resucitó de los muertos. Tú me dices, no, pero hay otros que resucitaron. No. El hermano William dice que esas son resucitaciones. Pero la resurrección, dice el primogénito de los muertos, es Cristo. Porque los otros que resucitaron, como el hombre aquel que enterraron cerca del cuerpo de Eliseo, ¿se acuerda? Sí. Era un militar, que es un muchacho... Llevaban un hombre y se cayó. El hombre murió y ellos no dejaban los muertos tirados en el camino, sino lo recogieron, hicieron una zanja apresurado para enterrarlo porque estaban en guerra y la zanja la hicieron cerca del cuerpo de Eliseo y resulta que lo tiraron ahí, ¡pam! El hombre pegó contacto con unos huesos secos ahí y pegó un salto y salió afuera y dijo, ¿dónde está mi espada? Para seguir peleando. Entonces, qué tremendo. Pero esas personas que resucitaron volvieron a morir. El mismo Lázaro, que también resucitó después de estar corrompido, volvió a morir. Pero Cristo resucitó para nunca más morir. Es el primero que resucita. Por eso es el principio de la resurrección, el primero, el primogénito, porque a él le tocaba ¿cómo llaman eso? La primogenitura, la prioridad en todas las cosas. Y por eso es que la Biblia lo llama el primogénito dice, y en él antes de todas las cosas por él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. ¿Ve? El primogénito de entre los muertos. Es el primero, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase. ¿Ve? Al Padre le agradó expresar en esa primera expresión, y allí en esa primera expresión puso toda su plenitud. Cristo, con todo lo humilde y sencillo que ustedes lo veían aquí en la tierra, era la plenitud de Dios aquí en la tierra. No había ninguna cosa imposible para él, aunque parecía que por ahí necesitaba agua para tomar, pero él podía producir todo eso, porque en él no había ningún tipo de límite, porque él era la plenitud del Creador, de la divinidad, era la revelación divina. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Así que todos, y la reconciliación viene, los que están en el cielo, que están allí esperando la resurrección, todavía no están completos, porque el hermano Branham dice que ellos están orando por su resurrección. O sea, necesitan un cuerpo glorificado, tangible, visible, como el cuerpo de Cristo, que era un cuerpo glorificado que podía verse, podía comer y podía transportarse de un lado al otro porque no tiene límite, es interdimensional. Es el cuerpo que Él promete para ti y para mí, para todos los creyentes. Eso es el cuerpo que el Señor nos dará. Pero por todavía ahorita tenemos este cuerpo limitado. Pero ahí vendrá ese cuerpo que no tiene limitaciones de ningún tipo. Entonces nos habla de que por medio de él reconcilió tanto los que están en la tierra como los que están en los cielos. Nadie puede recibir la reconciliación si no es por medio de Cristo.
Nadie viene al Padre si no es por Cristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que la sangre derramada por el Señor Jesucristo es una gran bendición. Bueno, que nuestro Señor nos bendiga y nos ayude a entender eso. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios no es más que uno, no hay más que un solo espíritu creador, el Espíritu del Señor, único, digno de adoración. El diablo quiso también que a él lo adoraran y ahí estuvo su mal, ahí estuvo su equivocación y ahí estuvo el principio de la maldad. Pero el principio de la sabiduría es más bien el temor del Señor, el reconocimiento al Señor. Es el principio de la sabiduría. Pero el principio del mal fue cuando este ser quiso que a él también hubiera ángeles que le adoraran y que también hubieran gentes que le adoraran. Y así lo ha logrado. Hay millones y millones que lo adoran, que le cantan y sin darse cuenta están adorando a Satanás. No lo saben, pero nosotros sabemos que tenemos que adorar es a Dios a través de Jesucristo. Ese es a través de Cristo cómo podemos adorar a Dios. Ese es el medio, ese es el canal, ese es el camino, esa es la forma para usted llegar a la adoración de Dios. Pero el enemigo pues quiso una adoración y entonces se empeñó en eso y logró que muchos ángeles le adoraran. Y después logró también que muchos seres humanos, millones, le adoraran. Pero nosotros sabemos que aquí en la tierra hay una manada pequeña que al Padre le ha placido daros el reino. Hombres y mujeres sencillos, redimidos por la sangre de Cristo, que reconocerán y adorarán al solo Dios verdadero a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios me les bendiga grandemente. Estaba leyendo aquí unos pedacitos ahorita mientras que comíamos allí, sobre todos los que usted ama y los que le aman a usted, Dios se los dará si usted lo cree de todo corazón. Son unos extractos del hermano Branham, extractos parece del hermano William también. Eso parece bien interesante. Entonces es conveniente. Está muy bonito el que hizo este trabajo. No lo he revisado completo, pero sería muy bueno que todos lo tengan. Me dicen que hay como... Esto será para repartirlo en la reunión de pastores. De pastores, más bien. Estamos en el tiempo final, estamos en el día postrero. Estas son palabras del hermano William Soto Santiago. Estamos en el tiempo final, estamos en el día postrero, estamos en el tiempo para la venida del Señor. Estamos en el tiempo mesiánico, reconocido por muchos países y muchas agrupaciones religiosas y políticas. Y se apresura todo en este tiempo final. Y los creyentes en Cristo escaparán por su vida. Y los que tienen familiares, oren, creyendo que Dios se los dará. La misma fe que usó para salvarlo a usted, la salvación suya, úsela para la salvación de sus familiares. Creyéndola acá, en el alma, en el corazón, y Dios se los dará. Y eso será una demostración de amor suya hacia su familia,
hacia sus familiares. Por lo tanto, encomiéndeselos al Señor, pidiendo la salvación de ellos para que Cristo se los dé. Porque así como le fue dicho al reverendo William Branham, todo lo que tú has amado y todo lo que tú amas, todos los que tú has amado y todos los que te aman, Dios te los dará. Y los vio en el paraíso. Así también todo lo que usted ama y todos lo que usted ama, todos los que usted ama y los que lo aman a usted, Dios se los dará. Amén. Si usted lo cree de todo corazón. Porque esto es por la fe. Las promesas de Dios se obtienen es por la fe. Y luego tiene el video que yo creo que contiene lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? ¿Quién es el que lo hizo? Hermano Leonardo Pérez. Ah, bueno, esto está muy bueno, pues te agradecemos. Parte 1 y parte 2 aquí lo tienen, para que se los puedan llevar y oír todo esto que dice el profeta. Bueno, mis amados hermanos, qué privilegio, qué bendición poder ser una persona que crea en el Dios único. No hay confusión. No hay confusión. Porque el que cree que Dios es tres, entonces está orando, oiga, pero si oro al Padre se va a poner bravo el Espíritu Santo. Sí. Sí. Si oro al Espíritu Santo se va a poner bravo el Hijo. Y entonces no sabe por dónde empezar. Estoy aquí todo confuso. Pero nosotros sabemos que Dios es uno, solo. ¿Ah? 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16, como dice. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está. Justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No hay más que un Dios. Búscate por ahí, creo que es en Mateo 22, 34, por ahí algo así. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento. Y él lo dice a un rabino ahí que dice que él contestó, me parece que había contestado, voy a ver si es el 34. ¿Cómo dice? Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: por tentarlo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero mire, amarás al Señor tu Dios. Un Dios. ¿Cómo lo vas a amar? Con toda tu alma. Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que hay en ti. Ámalo porque Él es el único digno de adoración. Y las demás cosas te serán dadas por bendición, por añadidura. Que nuestro amado Señor Jesucristo nos bendiga, porque eso es un gran misterio que nos es revelado a nosotros en este tiempo final. Que el Señor nos ayude a mantenernos en esa fe. Dios me los bendiga grandemente. Dejo por acá a William Patricio. Dios te bendiga, William, que te siga usando, Dios te siga dando esa sabiduría y esa gracia divina. Que haces la convocación a toda esta cantidad de gente y te llega. ¿Cómo lo haces? Eso no eres tú. Es Dios. Dios te siga usando de una manera muy especial, te unja con la unción divina
Amén. te guíe en cada paso que des en tu vida. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano.